Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Gracias por conectarse. No voy a encender la cámara, estoy mal. Siento mal un poquito. Creo que es resfrío, pero la magia de la tecnología, estamos conectados. 14, ¿qué ha pasado? Ha pasado algo, creo. Bueno, lo otro es que ya estamos en la semana 16, ya estamos en la recta final y eh, es conveniente que también recordemos que vimos en la sesión anterior. Eh, Nosotros estamos siguiendo una ruta sinuosa, vamos a decir, porque nuestra literatura, el recorrido, la historia literaria tiene baches, tiene picos, tiene depresiones. Nosotros obviamente vamos a mostrar los picos, los picos. Estos son nuestros picos, ¿no? Entonces tenemos contexto histórico, antecedentes y zonas del indigenismo. Eso es lo que tenemos, indigenismo, con Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, José María Arguedas, Los ríos profundos. La sesión anterior nos quedamos con Vallejo. Vallejo, nuestro poeta universal, que recuerden tenía también sus periodos importantes que sí me escuchan, ¿no? Creo que me he alejado mucho del micro. Lo importante es que me escuchen y que se vean los slides. Ya, gracias. Gracias, ya vi una manito. Muchas gracias. Bueno, les decía que recordemos que Vallejo tenía periodos en donde, en donde reafirmaba su pluma, en donde se veía que ya había ganado Vallejo desde el primer momento con los Heraldos Negros, eh, un giro lingüístico propio, un estilo propio. Y eso se fue reafirmando sus próximas publicaciones, junto con un periodo, ¿no? Un periodo en el que uno dice, vaya, este es Vallejo, lo reconoces. Sucedió con Eguren también, tomando en cuenta que Eguren es importante en la medida que fija ya el inicio de la tradición poética contemporánea en el Perú. Eguren. Entonces lo que tienes es simbólicas y luego canción de las figuras, que reafirma, que consolida, ¿no? Otra vez su estilo, su pluma, esa forma de hacer literatura que no la tiene otro poeta, porque así escribe Guren. Le pasó a Vallejo también, así escribe Vallejo, inconfundible. Eso se llama estilo, giro lingüístico propio, muy difícil de lograr. Los escritores comunes y silvestres siempre están buscando eh, canales, salidas. Vamos a ver a dos grandes escritores, Ciro Alegría y José María Arguedas en este caso. Y Ciro Alegría
Es importante en la medida que abre un espacio fundamental dentro de la novelística peruana. Ya más adelante, más adelante. Pero antes, vamos al contexto histórico del indigenismo. Miren ustedes todo lo que estamos viendo. Interesante. Leguía, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre, el Perú y los campesinos en la tierra. Miren, este es el contexto histórico, luego viene antecedentes. Me gustaría comenzar primero por aquí, pero bueno, está así. Miren, el indigenismo es un movimiento tan grande que tiene tantas aristas, varios aspectos, que implica hablar de música. Hay indigenismo en la música. Hubo indigenismo en la fotografía. Hubo indigenismo en la pintura y por supuesto en la literatura. O sea, era un movimiento que iba de la mano con las disciplinas y se relacionaba con otros aspectos artísticos. No es un movimiento pequeño que solo involucra la literatura. No lo es. Y es tan importante porque tiene un principio fundamental: la reivindicación del indio. Lo voy a escribir. La reivindicación del indio. Ese es el principio. Así se acuerdan como las vanguardias. Recuerdan que las vanguardias, todas aglutinadas, todas integradas, todos estos ismos, con diferentes manifiestos, con diferentes modos de ser, con diferentes artistas, pero con dos principios fundamentales: innovación y ruptura con la tradición. Del mismo modo, el indigenismo se guiaba bajo un principio fundamental: reivindicación del indio. Ahí está. ¿Y por qué? ¿Por qué la figura del indio? ¿A quién ven ahí? A Mariátegui. Mariátegui está allí. José Carlos Mariátegui. Interesante. ¿Qué pasa con José Carlos Mariátegui? Profesora, no es el que escribió los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Diste en el clavo. Sí, es escritor, periodista, político. Profesora, no se olvide, marxista. Ah, por supuesto. Filósofo marxista, tienes que añadir. Pero es peruano, peruano.
Y tiene un nieto muy famoso, tal vez ustedes ya no lo han visto en la televisión, pero me imagino que en YouTube sale Aldo Mariate, su nieto. Claro, justo, como está lejos, se me agota la batería. A ver, un ratito. Pero entonces, ¿por qué la figura de Mariátegui está allí presente cuando se habla del indio y la reivindicación del indio? Eh, este señor es considerado uno de los mayores estudiosos de la realidad, no solo peruano, pero sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana se escribe, se publica en 1928. Ahí está, Mariátegui, José Carlos Mariátegui y los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 7 ensayos, 1928. Todo el continente lee esa obra. Ojo, es como una suerte de referencia. Los intelectuales del continente van a leer esa obra, van a tratar de imitarla también. Yo quiero una para mi nación, para mi país. Ese mismo año va a fundar el Partido Socialista Peruano. Pero cuando no está la cabeza del grupo, a veces hay caos. Entonces, cuando él muere, el grupo se divide. Ahí fue el problema, porque cuando se divide el Partido Socialista del Perú, se queda un Partido Socialista del Perú, ya no Partido Socialista Peruano, sino del Perú, y un Partido Comunista Peruano. Pero al margen de todo eso, Mariátegui está allí en el PPT porque es un pensador original. No hay otro como Mariátegui, porque si tu pensamiento en los 7 ensayos inspira a otros intelectuales, parece genial. Lamentablemente, también inspiró, lamentablemente, porque Abimael Guzmán, no sé si lo conocen, a ese asesino, también dijo que estaba inspirado, que había leído a José Carlos Mariátegui. Es cuando lees mal, pues. Entonces, este señor, desde su quehacer literario, es un revolucionario. Es un revolucionario. Tan revolucionario que cuestionó justamente al Grupo Internacional Comunista. Imagínate. Ahora, ¿por qué está allí, profesora? ¿Por qué si estamos hablando del indigenismo? Bueno, ustedes saben que nuestro trauma es la conquista. Y la conquista no solo dividió nuestra historia, sino también la conquista, voy a ser clara con esto y tal vez eh, no guste a los historiadores, también marcó una ruptura en nuestra economía. Antes de la llegada de los españoles teníamos un sentido económico distinto. Había una organización en la sociedad incaica, no voy a decir colectivista, comunista, no, pero había una organización.
y la economía que instaura la conquista es distinta. Ustedes díganme qué tipo de economía va a instaurar la conquista. Mercantilista. Basada en Acumulación de metales. explotación, ¿no? De recursos, pero tiene carácter feudal, ¿no? Excelente, excelente respuesta, claro. O sea, los españoles no se formaron como una fuerza eh, como la de los ingleses que llegan a Estados Unidos. Aquí hubo un reino, una corte, y eso pasa como legado a la República, lamentablemente. Esa corona, esa política de la corona, de la corte, una burocracia, va a impedir el surgimiento de las burguesías. Entonces, ¿la burguesía qué hace? La burguesía dice, quiero independencia. La independencia, discúlpenme, ya entré a terreno fangoso. La independencia se decide por la necesidad de un grupo. Eso es, para Mariátegui, el gamonal, que viene del gamonalismo, y el gamonalismo, que es el sistema que permite la explotación del indio, ese es el gamonal. El gamonal está en contra de la protección de la población indígena. El gamonal está en contra de la protección del campesino. No existe ley escrita frente al gamonal, frente a las haciendas. El alcalde, el presidente, el consejero, el juez, el corregidor, el comisario, la policía, el ejército, todos están rendidos ante la hacienda. ¿Y la hacienda qué tipo, qué carácter de economía es? Feudal. Es como si todos ellos estuviesen enfeudados. La ley no puede contra los gamonales. Eso es lo que Mariátegui estudia. Si alguno de los funcionarios del gobierno quisiera imponer la ley, ¿qué pasaría? Va en contra del gamonalismo. Pero este hombre, José Carlos Mariátegui, comienza a estudiar esas estructuras y se da cuenta que hay problemas. ¿Mm? ¿Qué sacan los que están al lado de la hacienda, los que trabajan para la hacienda? ¿Cuál es el beneficio? Todo esto se estudia en los 7 ensayos.
Y como dice el joven, mercantilista. Ese era el carácter que se quería imponer. Pero ¿qué pasaba con nosotros? Porque todo eso es un legado un legado de la corona dentro de nuestra economía republicana. Entonces usted dirá, pero ¿y el guano? ¿Y el salitre, profesora? Todo está mencionado. Todo está mencionado. José Carlos Mariátegui lo menciona. ¿Acaso no fue importante, profesora? Sí, claro. Para el desarrollo de la economía, sí. Y hay riqueza para el Estado. Europa necesitaba estos recursos, guano, salitre. Y parece que el Perú tenía el monopolio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién despilfarró? ¿Mm? Esa riqueza? ¿Quién? Todo eso, ¿ah? Esa es una mirada que hace José Carlos Mariátegui. ¿Quién despilfarra esa riqueza? El propio Estado peruano. En esa economía precaria aparece el capital comercial, bancario. En esa base de barro se constituye una clase capitalista. Pero esa clase capitalista se encontraba, como te digo, en una base que no era sólida, la vieja aristocracia peruana. ¿Que les había dado poder en la costa? Les había dado poder en la costa. Porque en la sierra estaba la minería. Pero gracias, Guano, gracias al Litre, porque de algún modo transforma la economía. Y de un sistema feudal, ojo, pasamos a un sistema capitalista. Y América comienza a vender sus recursos naturales. América Latina vende sus recursos naturales y compra productos manufacturados de Europa. Díganme quién se beneficia, nosotros o los europeos. La distancia es enorme. Y ahora, pero profesora, ¿y la guerra del Pacífico? Con la guerra del Pacífico, el Perú termina por perder el guano y el salitre. Y toda guerra paraliza también, ustedes sabrán, la producción nacional, el comercio, el crédito, todo se va al hoyo. Y entonces, ¿quién asume el poder? Los militares. No sé si ya han visto el contrato Grace. Teníamos que salir de la crisis, pero el contrato Grace, que era una especie de necesidad, lo que hace es consolidar la fuerza británica en el Perú. Sí saben, ¿no? Lo del contrato Grace, un poquito para recordar, se da concesión los ferrocarriles, si me equivoco, 66 años creo. Y bueno, estos hechos, y le sumamos también el marxismo, ¿no? El marxismo.
todo lo que tenía en la cabeza José Carlos Mariátegui. Eh, no voy a ahondar en ese pensamiento, pero sí sé que hay un potencial revolucionario. eh, Fruto yo me imagino de todos los principios y dogma del marxismo es que eh, se crea una revista importante que dirige Mariátegui a Mauta. Y esta revista era revolucionaria también. Y esa revista fue clausurada por Leguía. Ustedes ven a Leguía ahí, presidente Leguía. Entonces, clausuras una revista porque te has dado cuenta que es un arma revolucionaria, es un órgano revolucionario esa revista Mauta. Y Leguía clausura la revista. Conclusión, Mariátegui es considerado el primer marxista de América Latina. ¿Y por qué? Porque mediante su pensamiento, mediante la labor revolucionaria dentro de esta revista, mediante sus ensayos, realzaba el papel de las masas indígenas y creía que estas masas, este conjunto, era el auténtico, el verdadero proletariado, pero no del solo del Perú, del continente. Que a través de esta masa se podría lograr una revolución socialista. También hablaba de sindicalismo, imagínense. Entonces, cuando pregunta, ¿y qué hace ahí? ¿No? ¿Por qué menciona? Es importante. Habla también del indio y su principal problema. Claro, hay racismo, hay discriminación, pero hay un problema fundamental. Esta lucha revolucionaria tiene que ver con la tierra, la tierra. El indio y la tierra, ahí hay un problema. Por eso es que habla del gamonalismo, que ya les dije, es un sistema de las haciendas, es un sistema de poder, es un sistema, el gamonalismo, es un sistema de explotación. ¿Qué será? Pues en la segunda mitad del siglo XIX es que se aplica esto. Hasta, no sé si ya están viendo, la gran reforma agraria en los años 70, ¿no? Me contaban ayer sus vecinos que ya han visto Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde. Bueno, ¿quién derroca a Belaúnde? Justamente el gestor de la reforma agraria. Imagínense. Bueno, yo creo que lo que nos interesa es
esta revista, que desde el punto de vista científico, doctrinario, lo que buscaba era esclarecer, ¿no? Velasco, así es, muy bien. Esclarecer, conocer los problemas peruanos. Pero en esa medida, cuando esta revista sale al continente, sirve de referencia también, influye, porque los demás intelectuales dicen, ¿y por qué no hacemos algo parecido como el llamado? Como la cultura contemporánea, la cultura peruana contemporánea, podía en ese momento brindar un espacio para intercambiar ideas con otros pensadores y también incentivarlos para que escriban. Y Mariátegui también colaboraba con revistas literarias en Variedades, en Mundial. O sea, había un intercambio, un intercambio. Pero se atrevió a hablar del indio, eh, relacionar la figura del indio, de la masa indígena, con la identidad peruana también, también, por supuesto. Y luego de su muerte, como suele pasar, incomprendido, ¿no? Por muchos que hacen divisiones, sectores. El oncenio de Leguía, porque Leguía también aparece allí. Leguía o Leguía. Data. ¿De cuándo a cuándo fue el oncenio de Leguía? El oncenio es 1919 a 1930. Y político, al fin y al cabo político, lo que hace es promover discursos, políticas favorables a la política indígena. Pero no se implementaron completamente. Lo que pasa es que Leguía buscaba el apoyo popular. Ustedes están muy peques, pero ya van a vivir esto más adelante, ¿no? 2026. Tal vez vivan uno de las campañas más agresivas, violentas de los últimos tiempos. Pero Leguía en ese entonces lo que buscaba es votos, y los indios tenían cara de voto. Y este apoyo popular a través de lo que él llamaba la patria nueva, recuerden, incluía pues medidas de protección, de reivindicación de los indígenas, creó una burocracia, pues burocracia. ¿Cómo era? Era algo así como la Dirección de Asuntos Indígenas. Imagínense, la Dirección de Asuntos Indígenas. Ahí está. ¿Quién estaba sentado allí? Seguramente alguien para calentar el asiento, pero no se sabe cómo justificaba su sueldo. Pero ahí estaba. ¿Quién es usted? El director o la directora de Asuntos Indígenas. Vaya, vaya. Y también, ¿a quién se le ocurre la celebración del Día del Indio? A Leguía. Pero ya sabemos, esto es populismo, porque con crear una dirección de asuntos indígenas, no resuelves el problema. El problema de fondo era la
exclusión, la exclusión del indio. Profesora, ¿de dónde lo habían excluido? La exclusión social, la exclusión política, la exclusión cultural del indio. Y cuando tú creas una dirección de asuntitos indígenas, no abordas la causa del problema, la causa profunda. Cuando tú dices, hoy vamos a celebrar el Día del Indio, no se aborda ningún tipo de problema. Quiero que sepan esto. Y Leguía, Cuco, Leguía, un hombre cuajado en política, ustedes ya les habrán contado, él llega y hace leña con los civilistas, les grita protagonismo. A un civilista se le ocurrió llamarlo, rogarle que sí, pero el tipo era muy práctico, inteligente, y llega y se olvidó de ellos. Muy bien, bien hecho. Pero Leguía aprovecha este contexto, aprovecha el auge del indigenismo, vamos a decirlo, no está bien, pero esta moda, y lleva agua para su molino, porque de esta forma va a atraer a sectores medios populares, utilizando pues este discurso, el discurso de yo protejo a los indios, tengo medidas que favorecen a los indígenas. Ojo que esto de la defensa y la protección de los indígenas se va a traducir también en movimientos que aparecen, movimientos indígenas, movimientos simpatizantes con los indígenas, los obreros, y todos van a desafiar el poder de la oligarquía. Pero haya sido por el objetivo que se quiera, lo que se logró fue la existencia de las comunidades. Legalmente se reconocieron que existían comunidades indígenas y el gobierno de Leguía se comprometió a dictar leyes especiales y específicas para el desarrollo de la comunidad indígena. Por eso es que se crean instituciones como la Dirección de Asuntos Indígenas. Me contaban también que había una especie de patronato de la raza indígena. Ya, esto es demasiado. 24 de junio, Día del Indio. Pero ¿qué buscas con el Día del Indio? No abordar la problemática, promover la conciencia sobre la problemática indígena. Entonces, cuando podía, Leguía en su discurso apelaba, parecía un lorito, apelaba a la protección, la reivindicación del indígena. Ojo, dicen sus biógrafos que incluso se atrevió a pronunciar discursos en quechua, que no dominaba ese idioma. Populismo, populismo. Todas esas medidas eran criticadas primero por su carácter populista, pero después porque no estaban implementadas. Y lo que está haciendo es más bien consolidar su poder. Y los movimientos internacionales dicen, vamos a apoyarlo, pero no abordas las causas del problema. Entonces, si hay apoyo económico internacional,
la dependencia económica se va a incrementar. Vamos a depender más, ya no de los ingleses, porque Leguía estuvo muy cerca de Estados Unidos. Entonces, Leguía está allí en ese PPT principalmente porque implementó medidas. Profesora, no se olvide de los discursos. Ah, claro, los discursos que favorecían, no parecían estos discursos que favorecían a los indígenas. Populismo, implementación cero, búsqueda sí de intereses políticos y económicos, eso sí, lluvia. La gente estaba confundida en ese entonces, fue porque les parecía, total, ¿el oncenio es bueno o malo? El legado es muy ambiguo, porque las medidas que tomó como iniciativa se quedaron en el papelito. Sí, es un tema muy complejo, en serio. Nuestro país ya es complejo. Ahora, ¿quién más está? Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre. Wow. Hay un, hay un ensayo una vez que leí, debe estar en internet, que se titula, claro que lo ha escrito otro, ¿no? Haya de la Torre, que dice Víctor Raúl Haya de la Torre y la trampa del indigenismo. Eh, Ustedes saben, Víctor Raúl Haya de la Torre es quien fundó el APRA, ¿no? El APRA. ¿Y qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y alguien dice, respeten al APRA, que es el partido más antiguo del Perú. Ojo. ¿Y qué hay con el Indio, Miss y Víctor Raúl ahí de la Torre y el aprismo? Ah, sí, sí, por supuesto. Le limpió todito el camino. Sí, sí, Pomahualca. Le limpió el camino. Ya que había corrupción en el gobierno de Odría, no sabíamos. No sabíamos ya. Yo quiero que primero entiendan que como es el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, la visión de Aya de la Torre es americanista. La idea de hacer política es americanista. Y él cree que lo que él llama Indoamérica debe integrarse y relacionarse con nuestros problemas. Esa es la ideología, esa es la ideología, el concepto Indoamérica. Y supone que es el pueblo indígena que debe adherirse. Eso es.
por esta palabrita, profesora? Sí. El que hablaba del problema del indio, sí. Pero hay un camino marcado por este americanismo. Ojo, lee a González Prada. Ojo, ahí se sensibiliza primero con los obreros. A José Martí, ¿no? También. Y Domingo Sarmiento, que es un escritor tan pesado, pero ahí habla de la educación popular. Y hay esta idea de la justicia social, ¿no? Porque él crea, allá de la Torre, luego de leer a González Prada, crea una universidad popular. Se llamaba la Universidad Popular González Prada y la dirigía Aya de la Torre. Y había un lema: la Universidad Popular se inspira en la justicia social. Y ese mismo año, 1921, que abre esta Universidad Popular, eh, Aya se junta con el presidente de la Federación Universitaria Argentina. Miren cómo era este trabajo, ¿ah? No era local, era regional. Y ambos firman un convenio. ¿Un convenio de qué? Profesor, no va a ser económico, es estudiantil en América. O sea, su trabajo va por ahí, su americanismo. Y comienza a viajar, ¿no? Por Argentina, Uruguay, Chile, y se pone en contacto con todos los dirigentes estudiantiles. Eso hace ahí. Y, y en 1919 funda la Federación Obrera Regional Peruana. Y en 1922 esta federación se transforma en la Federación Obrera Local de Lima. Ya era un problema para Leguía, pues, ¿no? Ya era un problema. Y uno de sus principios planteaba la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas, pero siempre bajo una alianza latinoamericana. Si vamos a la revista Mauta, vamos a encontrar artículos de Haya acerca de la cuestión indígena, del problema indígena. Y allí va a denunciar la explotación y la expoliación de los indígenas. Recuerden que había una suerte de, de pensamiento paternalista y que el indígena se va a reformar con la educación. No, el problema hasta ese momento había sido una cuestión educativa, la tutela, imagínense. Y no solo el indígena era considerado así, ¿ah? Porque si yo te digo, te falta educación, alguien que te guíe, que te cuide, ¿no? Los marín, ¿se acuerdan los marín?
Lo que yo estoy haciendo es que te considero inferior. Por eso no me gusta. No me gusta esto de estas, de este feminismo extremo. Porque al final es considerarte un ser inferior, un grupo inferior. Y en el caso de los indígenas, claro, los intelectuales que veían a los indígenas como mansos, sí, que hay que cuidarlos, el paternalismo es una tesis racista también. Pero ¿quién fue primero en analizar esta realidad? Mariátegui. Porque él es el primero, él, Mariátegui. Hoy vamos a encenderle velitas a Mariátegui. Él primero encara el problema del indio desde un punto de vista económico, social, político, y plantea la reivindicación de la tierra. Y bueno, claro, por sus ideas marxistas, ya te habla de una organización clasista del campesino. Y te dice en alianza, por si acaso, con el movimiento obrero. ¿Y qué hace Víctor Raúl Aya de la Torre? Porque todos admiran a Mariátegui. Bueno, coincide con las consignas de Mariátegui. La cuestión agraria, la comunidad indígena. Hay que defender la comunidad. Y esas tierras no les pertenecen a la comunidad. Siempre está el latifundio, siempre están los hacendados. Ojo que Mariátegui habla fuerte y habla alto. No, claro, por supuesto, que no. No, no hablaba, no conocía el quechua. eh, y ahora vamos a tocar ese punto, pero lo que voy es que llegan y se llegan a pelear Mariátegui y Aya de la Torre, porque Mariátegui, y yo digo, bien dicho, Mariátegui los tilda a los apristas de oportunistas en algún momento. Y ella de la Torre le responde, y le dice, usted no ve el indoamericanismo. Era una suerte de huella, ¿no? Y le decía que el socialismo para ser tal debía acercarse al indoamericano. Pero ¿cuándo se va Leguía? ¿Cuándo cae Leguía? 1930. ¿Y qué pasa con Aya La Torre y varios apristas? Muchos estaban condenados al ostracismo porque Leguía pues no quería a sus enemigos cerca. Así es, terrible, ¿no? Y nosotros estábamos muy cercanos a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Mire, muy, muy inteligente Aya de la Torre, ya para los años siguientes a 1939, el APRA, no el APRA, no el APRA, el señor portero aprista que abre la puerta del partido, no, ese no, el núcleo del APRA va a cambiar de programa, de ideología. Ya no va a ser antiimperialista, ya no, ya, ahora va a ser pro-yanqui.
ahora maneja la política seamos buenos vecinos y de colaboración, ¿no? Entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Y hay una coyuntura, quiero entender, hay una coyuntura, la Segunda Guerra Mundial. Así es. Pero luego de Odría, para tener una, vamos a decir, una supervivencia política, hay un acercamiento, hay un acercamiento. Por conveniencia, ¿no? Sí, claro. Quiero leerles algo de Aya y con esto cerramos ya para pasar a los niveles, ¿no? A las etapas. Se llama El problema del indio, de Víctor Raúl Aya de la Torre. Contesto al fraternal mensaje de usted con retardo. Cada vez que debo escribir al Perú, tengo que aguardar largo tiempo para la oportunidad que me permita hacer llegar mi correspondencia, escapando a la inquisición postal. En ciertas ocasiones, esta espera debe ser algunos meses. A fin, me decido entregar esta carta al azar de un buen destino. Por dos grandes razones he recibido jubilosamente el mensaje, porque demuestra un fin, a ver, acá, ay, acá está. Habla de las universidades populares, lo que les dije, dice, al ver en realidad un movimiento de la nueva generación cusqueña a favor del indio, he recordado que hace 7 años el primer Congreso Nacional de Estudiantes reunido en Cusco, como un símbolo de su labor precursora, la reivindicación material y espiritual del indígena explotado. En el espíritu de aquellos debates memorables, intento inicial de la obra magnífica de nuestra generación, triunf- triunfó el propósito de hacer de la solución del problema del indígena una tarea gloriosa de la juventud. Por circunstancias especiales, los grandes anhelos de este Congreso no se cumplieron inmediatamente en su totalidad. La función de las universidades populares ha sido su obra central. La formación del Grupo Resurgimiento cumple evidentemente la causa del indígena peruano, como la del ecuatoriano, boliviano, argentino, como la del indígena todo de América, que constituye el 75% de nuestra población, es causa sagrada. No porque el indio sea indio, vale decir que no sea blanco, sino porque el indio en su gran mayoría es explotado. Hasta ahí de acuerdo, le quita ese matiz de raza. Nuestro indigenismo no es el simplista sentimental concepto racial que ante la estúpida afirmación burguesa de la inferioridad de razas opone en un amargo grito de revancha la afirmación contradiga de que toda raza de color es superior a la blanca. No, no es que se busca eso. Pero lo que me gusta es que no aborda la problemática del indio desde una cuestión pedagógica, ¿no? Y va a citar en este material a Manuel González Prada, a Valcárcel, a muchos intelectuales de la época. Pero se han dado cuenta, ¿no? Siempre este americanismo está presente. El indio americano en México, en Colombia, eh, y habla de eso. Eh, pero yo pienso que
al integrarlo a un grupo mayor como el americanismo, yo creo que no aborda el problema aquí, ese conflicto económico histórico en el Perú. O sea, lo puede decir, pero a profundidad no. Bien, eh, por eso están aquí en esta, en este PPT. Hay algo que dijo Zenón y que vamos a hablar sobre eso. Y nos faltaría solo la reflexión en torno a nuestra identidad. Eh, Hoy es fácil pensar en nuestra identidad porque tenemos elementos culturales como a la mano. Si, si no está el grandioso Machu Picchu, está la gastronomía. La gastronomía nos ha devuelto como una especie de migajitas de orgullo, ¿no? Porque imagínense cómo quedamos luego de la guerra con Chile. Chile destruye nuestro orgullo y, y luego María te habla sobre eso también. Destruidos en la totalidad de nuestra identidad, avergonzados, humillados. No era fácil encontrar un punto de referencia que hable de nuestra identidad. Y como les digo, hoy sí, en ese momento se discute también el tema de la identidad. La identidad peruana. Ustedes tienen aquí, miren, una división importante. Una visión paternalista del indio, el indio al que debo defender, al que debo proteger como un hijo. Muchos intelectuales de la época tenían esta visión paternalista combinada con un indianismo. Sí, que yo creo que habían buenas intenciones, pero también había una suerte de, sí, vamos a decirlo, ¿no? Había una suerte de idea preconcebida allí sobre la figura del indio. Y vamos a decir algo que dijo Zenón. Manuel González Prada no conocía al indio. Clorinda Mato de Turner no conocía al indio. José Carlos Mariátegui no conocía al indio. ¿Qué significa no conocer al indio? Manuel González Prada, si plantea la educación del indio, que lea porque le falta leer, bueno, no conoce su entorno. Y no vamos a culparlos por eso, pero cuando habla de nuestros indios, yo también ahí veo prejuicios. Nuestros indios. Este indianismo también estaba en escritores, por ejemplo, franceses, que habían decidido incorporar personajes indígenas dentro de sus novelas o en sus ensayos y hablaban sobre eso, sobre los indígenas que no conocían. Pues ahora, pero ¿cómo hablaban? Ah, porque
en las crónicas. Entonces las crónicas de los europeos llegaban a sus manos y dice, ¡wow! Entonces incorporo a un indígena, personaje exótico, pues les parecía exótico, personaje romántico, ¿no? Debe ser un sujeto manso, cuando no impío, claro. Pero entonces Manuel González Prada nos habla de un indio, profesora, y Clorinda Mato de Turno nos habla de los Yupanqui. Sí, sí. ¿Cómo se atrevió si no los conocía? Retratan al indio, escuchen bien, por favor, retratan al indio desde fuera, desde fuera. Y en el caso de Mariátegui, lo que sucede con él es que por aquel tiempo, 1928, los trabajos lingüísticos eran muy escasos. Así que, y imagínense, trabajos lingüísticos no había muchos y uno se imagina que trabajos sociológicos tampoco. Entonces conoce a un indio, pero de modo relativo. Pero esta visión paternalista ya no está en José Carlos Mariátegui. Está en Manuel González Prada, está en Clorinda Mato de Turner. Este indianismo incluso está en Vallejo. Sí, sí, en serio. ¿Cuándo cambia esta situación? Un poquito. ¿Cuándo cambia? Cuando se publica en 1920 Cuentos Andinos. Por eso dice, visión parcial del indio. Parcial. Disculpe. Visión parcial del indio. Hay un conocimiento. Recordemos que Enrique López Albújar, además de escritor, era juez. Lo destacan a un lugar de la zona andina y tiene el conocimiento del indio a través del tribunal, pues, en los tribunales. Lean, por favor, de Enrique López Albújar, que es un buen comienzo para el cambio. Pero ¿de qué cambio habla, profesora? ¿De qué cambio habla? Cambio de ojo. ¿Qué hicieron los Yupanqui? Se murieron. Y el señor Champi, el campanero, lo acusan. Nada, nada, tampoco, tampoco. Entonces, y los indios que ellos están retratando, Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner, son indios figuritas, papelitos, papelitos nada más, debiluchos, no son personajes redondos. Aquí comienza el cambio con cuentos andinos. Les iba a decir que lean, un momento,
Así es, Xiomara. Al final todos jalaban agua para su molino, ¿no? Era una figura muy atractiva, la del indio. Eh, recordemos que eh, no votaban, no había voto. Quiero mostrarles aquí. Entonces eran analfabetos, además. Y esto de aquí. Y lo que tenemos, les decía, no, no quiero resumen, quiero el cuento. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué solo encuentro resumen del cuento? Barbaridad. Eso hay que leerlo. Ushanan Hampi. Ushanan Hampi. Ushanan Hampi. A ver si está aquí. Puros resúmenes. Qué barbaridad. Todo es resumen, resumen, resumen de Ushanan Hampi. No, el resumen no me va a permitir. A ver, acá creo que está el PDF. Léanlo. Ushanan Hampi es uno de los cuentos andinos importantes. Seguramente lo han leído porque ustedes son muy, muy hábiles. Ay, no estoy bajando algo que está demorando en bajar. Es que si hay resúmenes de Ushanan Hampi es porque la gente pide resumen. Hay una biblioteca de los agustinos. A ver. Y qué bonito está esto. Ay, sí, los tres jircas. Es hermoso también. Es Enrique López Albújar. A ver, vamos a ver. A ver, pues aquí lo encontrarán. Tengo fe. La gente se ha asustado con lo que ha colocado Xiomara. Piezas del ajedrez. A ver, aquí está. Ahí podemos encontrar Ushanan Hampi. Ushanan Hampi. A ver, voy a copiar el nombre. Ushanan Hampi. No me acuerdo cómo se llamaba el protagonista del cuento. No. Es una, es,
es una mirada, ahí está, Ocean and Happy. 11 creo que se llamaba. 11, 11. Claro, 11, Maile. Bueno, eh, claro, se dice entonces que es una visión parcial, porque les comentaba que él, el conocimiento que él tiene de los indios es los indios en los tribunales, los indios que van a la corte, ¿no? A las audiencias, sus líos, sus pendencias, sus reyertas, eso es lo que tiene conocimiento. Pero hay un compromiso, hay un objetivo de acercarse al mundo indígena. Y eso es válido, eso es válido. Se acerca al mundo indígena, ¿ya? Todavía va a cambiar la situación, por supuesto, va a cambiar porque tenemos indianismo, ya viene el indigenismo propiamente dicho y luego el neoindigenismo. Miren aquí. ¿Qué, profesora? ¿El indigenismo es por zonas? Claro. Sierra del Norte, Sierra del Centro y Sierra del Sur. El indio del norte no se parece en nada al indio del sur, menos al indio del centro. El indio del norte, al que representa en sus obras Ciro Alegría, es un, es un sujeto andino que no está muy pegado a las tradiciones. Es proclive al cambio, a la apertura. Sí. Y en su mayoría no habla quechua. El indio del centro, representado en las novelas de Manuel Escorza, eh, muestra un indio que habla, les voy a decir, ¿cómo les digo? Ah, habla quechuañol, quechuañol, quechuañol. Eso para algunos, si me ubico allí, es fácil entender el quechua de esta parte central. Hay un quechuañol. Y es un indio que con el tiempo ha conocido el trabajo de las minas. Su mentalidad ha cambiado. Recibe un pago. Su mentalidad cambia. Está el indio del sur. Ese indio se va a ver retratado en las novelas de José María Arguedas. Y el indio del sur sí está bien relacionado de manera estrecha con sus tradiciones, sus costumbres. Uy, uy, uy. Como diría, uy, uy, uy. Y el indio del sur habla quechua y también aymara. Ahí está. Ese es el panorama y esa es la diferencia. Pregunta preguntona. Casualidad nomás, porque esto del racismo y que, y que es quechua hablante y por eso se burla. Pregunta preguntona. Si quieren contestan aquí, si no se quedan pensando. El expresidente de la República, Pedro Castillo, ¿habla quechua? Sí, pregunta preguntona. ¿Habla quechua? TikTok, TikTok. Así como la serie, ¿no? TikTok, TikTok. Lo dejamos ahí.
Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Separen un poco sus antipatías. ¿Y qué creen ustedes? Porque la gente decía, no, ay, así lo tratan porque es quechua hablante. Puede ser, quechua hablante. Pregunto, yo solamente pregunto, pregunto. Seguimos. Indigenismo propiamente dicho. ¿Dónde vamos a encontrar? Imagínense toda la casta literaria, decía, y ahora, ¿dónde encontramos a ese indio de carne y hueso en la literatura? No hay, señores. Todos parecen figuritas de papel, recortes, debilullos. ¿Dónde está ese indio? Indio agente de cambio. ¿Dónde está ese indio que reflexiona? ¿Dónde está el indio que le va a dar la contra a todos esos intelectuales que hablan del indianismo, del paternalismo? ¿Dónde está ese indio? Aparece en la novela El mundo es ancho y ajeno. Ese indio aparece ahí. Sí, ¿quién escribe El mundo es ancho y ajeno? Ciro Alegría. Dicen sus biógrafos, además de ser escritor, periodista, traductor y político aprista, que fue aprista. Bueno, no todo es bueno, pues a veces, mírate, aprista fue un buen hombre. Todos coinciden. Un hombre carismático, un hombre culto, que ya había ganado concursos, vamos a decir locales o regionales, con sus novelas. Pero recuerdo mucho que en el colegio eh, leímos Los perros hambrientos. Y yo creo que fue un error, porque primero porque estábamos pequeños y no tuvimos una guía, y porque leer eso, bueno, a mí me pareció terrible, porque justamente tiene que ver con el tema, con el hambre, con los nombres de los perros hambrientos. Antes de esa novela ya había ganado premio también con una novela anterior, La Serpiente de Oro. Entonces tenía La Serpiente de Oro, Los perros hambrientos y eh, se va del país perseguido. Sí. Les dije que era priista. Entonces, por su actividad en el aprismo, lo persiguen. Estuvo en la cárcel también. Y, y creaban pues estas leyes de amnistía para todos los apristas y los sacaban nuevamente. Sí. Ahora,
Eh, ¿Y por qué nos está contando esto? Profesora dice, ¿qué? Aquí va el detalle. Eh, Él se va del país, fue deportado a Chile en 1934, ya jóvenes. Un intento de, un intento revolucionario en Lima. Y se va a Chile. Y había un problema en nuestro país bien grande en la literatura. Él se va 1934, ¿no? Y gana premios, pero nosotros hasta ese momento, nuestro país no tenía un representante en la novela. No teníamos. No teníamos un novelista emblemático. No sé si me entienden. O sea, en la literatura, en la novela, no. En otros países sí. Ahí estaba la novela emblemática, Doña Bárbara, el señor presidente. Y nosotros, nada, nada. Y eso era un problema. ¿Se acuerdan cuando en la poesía, la tradición poética estaba Céfala? Y aparece eh, Eguren. Bueno, lo mismo estaba sucediendo. Y, y teníamos que esperar a Mario. No, pues. Y Ciro Alegría está en Chile. Hay un concurso eh, de una editorial norteamericana muy prestigiosa a nivel internacional. Se contactan con Ciro Alegría y dicen, bueno, Ciro Alegría ya ha ganado premios, ¿no? Con sus novelas anteriores, pero, y esta vez creo que el rumbo de la literatura peruana podría cambiar. Se contactan con Ciro Alegría, le dicen, te vamos a mantener hasta que logres escribir esa novela y pueda participar. Eh, y dice ya. Entonces Estados Unidos convoca este concurso latinoamericano de novela y participa con El Mundo de Sancho y Ajeno, Ciro Alegría. Y Ciro Alegría gana. Y la historia de la literatura peruana cambia. Cambia porque primero es el primer novelista peruano de fama internacional. Y ya tenemos novelista clásico y una novela clásica. El mundo es Sancho y Ajeno. Ahí está. Perfecto. Recibe el premio. Alegría se muda a los Estados Unidos. Luego se va a Cuba, a Puerto Rico, se va a dedicar al periodismo, a la enseñanza, a la traducción. Y ya se había alejado del aprismo también. Y recién en 1957 regresa al Perú. Y del partido aprista pasa a la Acción Popular.
y llegó a ser diputado. 1963. Y es en ese año que también publica su última obra, un libro de cuentos que se llama Duelo de Caballeros. Y bueno, como muere por una, dicen hemorragia cerebral, ha dejado novelas inconclusas. Entonces, esta novela cambia el rumbo del país por esto. Miren ustedes aquí, ¿qué tenemos? Dos esferas, el gamonalismo y las comunidades indígenas. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan? El gamonalismo, un sistema, es un sistema que garantiza la explotación indígena, que se alimenta de las condiciones extremas de trabajo y del feudalismo. El gamonalismo es un sistema que funciona en las haciendas y su poder, el poder de las haciendas, tiene como base la riqueza. Su poder es económico y político, porque el hacendado compra jueces, el hacendado compra fiscales, el hacendado se compra a las autoridades, a los policías. En las comunidades campesinas hay principios de trabajo colectivo, cooperación, reciprocidad, solidaridad. Es un sistema colectivo, me refiero a su organización, en donde equitativamente es que se ha logrado una armonía en la convivencia de los indígenas. Esta comunidad indígena tiene, y aquí viene el indio de carne y hueso, tiene un alcalde. La comunidad ha elegido ese alcalde porque es sabio, sabio, sabio. Y usted dirá, sabio. Aquí sí está mal lo que han hecho, porque dice condiciones extremas, pérdida de sus tierras. Sí, pero eso es por parte del gamonalismo, del feudalismo, del latifundismo. Entonces, lo que tenemos es estas dos esferas divididas, estas dos esferas. Eso es lo primero. Representando a la hacienda se encuentra Álvaro Menábar. Álvaro Menábar. Y representando al, a las comunidades campesinas, su alcalde sabio. En este momento podría estar desmayado si estuviese vivo González Prada, porque diría, ¿de dónde es sabio? ¿Cómo así? Rosendo Maki. Rosendo Maki. Rosendo Maki es el alcalde sabio de la comunidad de Rumi.
Y es sabio porque tiene conocimiento de los saberes ancestrales. Y Álvaro Amenábar quiere las tierras, no solo las tierras, en realidad lo que quiere es que todos los comuneros de Rumi vayan a trabajar en sus tierras, convertirlos en sus peones. Y la única manera es quitándoles las tierras. Así que quiere sus tierras y Rosendo Maki ha aceptado un juicio, no le quedaba de otra, va a contratar a un abogado, Bismarck Ruiz, para que le haga frente al señor Álvaro Amenábar, que dice que esas tierras de Rumi son sus tierras. Hay un juicio de linderos entonces. Pero Álvaro Amenábar, que es el hacendado, ya ha comprado los jueces, ha comprado los fiscales, ha comprado los testigos y también ha comprado a Bismarck Ruiz. Comprado a todos. Así que los comuneros de Rumi pierden sus tierras. ¿Qué dice Rosendo Maki? ¿Qué hacemos? Rosendo Maki dice, no se preocupe, vamos a apelar. Imagínense cómo confía en la ley. Rosendo Maki es un hombre que va por el canal regular, la ley. Vamos a apelar. Mientras tanto, nos mudamos a Yanañahui. Yanañahui es una zona muy agreste. Yanañahui es accidentado y no es favorable para el sembrío. No hay agua, pero se mudan con su alcalde. Ahora, Rosendo Maki pretende apelar ante los tribunales y esto no le gusta para nada a Álvaro Amenábar. Así que palo a la comisaría para que se lleve a Rosendo Maki a la cárcel acusado de ladrón de ganados. Y Rosendo Maki aparece en la cárcel con el Fiero Vázquez, que realmente es un ladrón, no, que realmente es un ladrón. Pero bueno, Rosendo Maki dice, estoy en la cárcel, me han acusado injustamente, ya la justicia verá. Y Fiero Vázquez le dice, escapémonos, vámonos, te llevo conmigo, me caes bien. De hecho, el Fiero Vázquez y toda su banda simpatizaba con la comunidad de Roma. Y Rosendo no le acepta escaparse. Él dice, si me escapo, van a tomar represalias contra la comunidad. Además, yo soy inocente, me quedo en la cárcel. El Fiero Vázquez se va, ingresa a la policía a la prisión, le hace preguntas a Rosendo Maki. Rosendo Maki dice, yo no sé, no sé dónde está, por qué me están interrogando tanto por el Fiero Vázquez? Yo sé que se escapó, pero no sé a dónde. Lo golpean y lo matan. ¿Quién mató a Rosendo Maki? La policía. ¿Qué es la policía dentro del gobierno? La autoridad. Oye, es decir, el gobierno, el gobierno es el enemigo de la comunidad. Bueno, muere Rosendo Maki, la comunidad está acéfala llega a la comunidad Benito Castro. Benito Castro retorna después de mucho tiempo a la comunidad. Era hijo adoptivo de Rosendo Maki, le cuenta la historia y Benito Castro dice, bueno, ¿qué está pasando en Yanañahui? Ah, mire, señor Benito, que no hay agua, pero Benito Castro ha estado fuera de la comunidad, ya está contaminado. Benito Castro, eh, ¿en qué sentido está contaminado? Lo que pasa es que él ya estuvo en Lima, estuvo en otras haciendas, sabe de las rebeliones, sabe leer, sabe escribir, recontaminado, y estuvo en el ejército, también estuvo en la cárcel, fue pescador, hizo trabajos de albañil. Ah, no.
disculpe. Ya, recibí un mensajito, disculpe. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Benito Castro dice, vamos, a ver, vamos mal, pero tenemos aquí una laguna, vamos a tomar agua esa laguna. No, 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 está encantada, que está poseída y que después... No, 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 dice Benito Castro. Benito Castro dice, si queremos mejorar, vamos a tomar agua de ese regadío, vamos a hacer canales y esto va a mejorar. Le hacen caso, lo nombran, lo eligen alcalde a Benito Castro, de hecho es el último alcalde de Rumi, y Benito Castro logra que la situación mejore en Yanañahui. De esto se entera Álvaro Amenábar y dice, quiero las tierras de Yanañahui. Miren ustedes, bendito asentado. Ahora quiere las tierras de Yanañahui. Benito Castro no va a ir a ningún tribunal. Benito Castro les dice a los comuneros, vamos a defender las tierras con nuestra vida. Así enardece a los comuneros. Error, porque luego la represión va a ser sangrienta, no solo por parte de los hombres de Álvaro Amenábar, sino también de la policía. Matan a Benito Castro, terminan con los comuneros y la comunidad de Rumi desaparece. Desaparece. Así es. Entonces, ¿la ley de qué lado está? De los hacendados, de los gamonales. Vamos al neoindigenismo. ¿Por qué es distinto José María Arguedas y los ríos profundos? Porque José María Arguedas, siendo escritor, antropólogo, conocedor del quechua, confeccionaba, componía música quechua y también poemas en quechua. Ojo, ojo. Antropólogo, se acercaba a los ritos, a las ceremonias. Entonces, es un conocimiento no solo del indio que tiene, sino también de su cosmovisión. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué es un neoindigenismo? Porque él emplea o añade magia, mito y milagros dentro de esta cosmovisión andina. ¿Eso a qué nos recuerda? ¿Eso qué nos recuerda? A lo real maravilloso andino. Ay, sí, Xiomara, cierto. Quería comuneros, quería colonos, quería peones. Lo real maravilloso andino. Ese es el aporte de José María Arguedas. Y aquí está, los ríos profundos. A mí me preguntaban, profesora, ¿por qué se llaman los ríos profundos? Pero hay toda una simbología. Los ríos en la mentalidad andina, en el pensamiento andino, se llevan los males, se llevan las tristezas, se llevan las fatalidades. Ernesto es el protagonista de los ríos profundos. Ernesto siempre viaja con su padre porque vamos a decir la verdad, su padre es un abogado que no tiene trabajo. Es un abogado itinerante, va de un lugar a otro. Entonces van por el Cusco porque pretende llegar a la hacienda de un familiar muy rico, apodado el Viejo, y van por este camino. Es como un aprendizaje para Ernesto. Está con su papá allí en el Cusco, en la ciudad del Cusco, y su padre comienza a hablar de las leyendas, de los hermanos Sayar, y Ernesto visualiza el escenario incaico, pero también siente que las piedras del Cusco le hablan. Le dicen, Ernesto,
Ernesto, ven. Y entonces Ernesto está ingresando, ¿no? A un conocimiento cultural, espiritual. Llegan a la casa del viejo, a la hacienda, casa es muy poco, a la hacienda, y Ernesto va a ser nuestras cámaras. Sus ojitos son nuestras cámaras. Y Ernesto, ¿qué ve en la hacienda? Colonos, peones, indios, pero también ve un pongo. Ajá, un pongo, ese indio mascota. Que cuando los hacendados llegaban decían, yo quiero uno. Ya, pues te separo un hito por ahí. Lean El sueño del pongo de Arguedas. Su vida cambiará al final. Me refiero a la vida del indígena, del pongo. Luego el viejo les niega cualquier ayuda, así que el padre de Ernesto comete un error. Dice, bueno, no puedo andar de un lugar a otro contigo, así que te voy a dejar en Abancay, en un colegio religioso de Abancay. Este colegio en Abancay es un micro Perú, un mini Perú, este colegio religioso, un internado. Un mini Perú en el que hay racismo, desigualdad, injusticia, abuso físico, abuso sexual, violencia, marginación. Cuando puede, Ernesto sale de allí, pasea por los alrededores, se refugia en el río Pachachaca y en la música de las chicherías. Dos son los hechos que cambian esta violencia, esta marginación. Y dos son los hechos que entrenan y enseñan a Ernesto. La rebelión de las chicheras, liderada por doña Felipa, y el levantamiento y la protesta de los colonos, porque quieren que el padre Linares oficie una misa para sus muertos y para que cese la peste. La peste ha llegado a Bancay, ha matado incluso a Marcelina, que era víctima de abuso sexual en el colegio. eh, y todo este caos antes de que llegara la peste era, digamos, olvidado por los pequeños, por los jovencitos del colegio, cuando Antero llevaba su zumbayo, que era un trompo. Todos olvidaban el caos, la violencia, cuando el trompo bailaba. El zumbayo cuando baila, decían, porque es un elemento mágico, el zumbayo cuando baila tiene un lajla, un brujo dentro que lo hace bailar. Bueno, Ernesto se concentraba en el baile del zumbayo y decía, por favor, Lajla, avísale a mi padre que venga, que me saque de aquí, me quiero ir con él, quiero dejar este lugar. Bueno, estos dos hechos, al margen del Zumbayu, que era como una especie de sanación, pero temporal, estos dos hechos, la rebelión de las chicheras y la protesta de los colonos, hacen que Ernesto ya tome un camino, el camino de la justicia social, porque él estaba en la búsqueda, ¿no? De esa identificación, ya se identifica con el mundo andino a partir de estos dos hechos. Aprovecha la peste, huye del colegio y se va a ir a encontrar con su padre, pero con con la esperanza de que los colonos van a lograr que el padre Linares, que era el director del colegio, pueda oficiar la misa. Porque ustedes se imaginan que los curas oficiaban la misa para las autoridades, pues no para los colonos. Pero los colonos han tomado la plaza y van a obligar al cura a que se oficie la misa. Y se va con esa esperanza, con esa esperanza. Primero, que doña Felipa logró tener la sal. Y lo otro, que los colonos van seguramente a lograr una misa
y que cese la peste en Abancay. Estas son las claves. Muchas gracias por escucharme y ya estamos en la recta final. Ya sé que también están aburridos. Eh, Separemos, Xiomara y todos aquellos que siempre hemos tenido esta idea, por favor. Eh, las novelas son parte de la ficción. literatura y toda literatura es ficción. Toda literatura es ficción. Sí, pero Los au- hay autores que dejan, ¿no? Su vida en sus obras, más o menos Se por ahí. inspiran, ¿no? Exacto. Pinceladas, Ah, pinceladas, ¿ya? Eh, pero si asumimos eso, vamos a confundir. Toda literatura es ficción. Toda literatura es ficción. Que hay hechos que inspiran, ¿no? Inspiran porque y podemos reconocer, eso está bien, eso está bien, porque lo dice también Vargas Llosa. Vargas Llosa lo dice. Mi vida cambió cuando mi padre aparece. Mi padre cree que soy muy femenino, que escribo, ¿cómo vas a escribir poemas? Eres un homosexual, vamos a llevar a este chico por el lado, ¿no? Por el camino, derechito. ¿Y se lo lleva a dónde? ¿Dónde se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó? Al Colegio Leoncio militarmente. Prado, al Colegio Leoncio Prado. Y de ahí, ¿eso de qué sirvió? Nunca, nunca dejó la literatura. Entonces, ¿de qué sirvió? Tenemos la ciudad y los perros. Pregunta. Él dice, mi padre llega a mi vida, trastorna mi mundo, porque lo conoce y al rato le mete una cachetada, lo golpea, a los 10 años. Imagínate eso. O sea, su padre fue su trauma principal. Pero imagínate que eso no hubiese sucedido. Él se pregunta, Vargas Llosa dice, ¿y si nunca hubiese aparecido mi padre y no me hubiese llevado a Leoncio Prado? No. Mire, ¿sabe qué? Esta pregunta me la hice cuando vi les va a parecer tonto, pero por ahí nos conectamos, ¿ya? Y los dejo pensando un momento. La vida de estos personajes, y estoy hablando de los que llegan a la cúspide, ¿ah? Está unida a fatalidades que no vemos. La de Cervantes, su vida es una fatalidad. Y, y yo digo, ¿qué hacen con esa fatalidad? Es como que la recogieran y la utilizan, ¿no? Como pivote, como, miren les dije que estaba viendo vi una serie, la de Luis Miguel. Oigan, qué padre para maldito. El padre que tuvo Luis Miguel. Ya sé, Luis Miguel para ustedes es viejo, ya, pero les digo, el padre drogaba al niño, drogaba al niño para las presentaciones. Desgraciado, imagínense. No digo que esté bien, pero es una fatalidad. ¿Cómo te recuperas de eso? ¿Cómo estos seres se recuperaron? No te recuperas jamás, pero eh, ¿qué haces con esa herida? ¿Qué haces con esa marca? ¿Qué haces con ese corte? Porque es una marca. ¿Qué hizo Luis Miguel con ese corte? Con esa marca, con esa...
con esa herida abierta? ¿Qué hizo Cervantes con esa herida abierta en su vida? ¿Qué hizo Dante Alighieri? ¿Mm? Imagínense. O sea, yo los admiro en realidad porque utilizas toda esa desgracia y es como que la utilizas para volar, ¿no? Ay, disculpen, ya acabó y ustedes, disculpen, ya me tengo que ir, ¿ya? Mil Está chévere, disculpas. Miss. Nos vemos, ¿ya? Cuídense mucho, Chao, nos vemos, Miss. ya está acabando, no se aburran, por favor.